Muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestra primera clase de la materia Matemáticas Aplicadas. ¿Ok? Bueno, pues hoy que vamos a iniciar con este tema de matemáticas aplicadas, o el primer tema que vamos a ver, eh, es importante que entendamos que las matemáticas como tal, su función de las matemáticas es poder aplicar eh, esos conocimientos que adquirimos al momento de hacer análisis de datos, obtener resultado de una problemática, ¿sí? Ver el resultado final. Eso es básicamente utilizar muchísimo la lógica, el razonamiento y con base en eso poder tomar decisiones para poder eh, pues tener mejores resultados en nuestra vida, tanto laboral como personal. Entonces, en esta materia de matemáticas aplicadas, nos vamos a enfocar en particular para las matemáticas financieras, ¿ok? Y bueno, pues ustedes también como administradores o cualquier carrera que estés estudiando, es fundamental también aplicar las matemáticas en temas financieros. ¿Por qué? Porque bueno, pues en ese sentido todos, independientemente a qué nos dediquemos, cuál sea nuestra formación, pero en particular si eres administrador de empresas, esto es funcional el que tú conozcas cómo tomar en cuenta las matemáticas ya aplicadas a la parte financiera. Recordemos que uno de los recursos que tienen las organizaciones es el recurso financiero. Con este recurso pueden generar toda la operación de su organización para dar bienes o brindar servicios a la población. ¿Ok? Y el que tú puedas tener las herramientas que te permitan llevar una correcta gestión del recurso financiero, sin duda es lo que a ti como administrador siempre se te va a pedir, ¿no? Dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Entonces, por eso es tan importante que sepas cómo gestionar correctamente este recurso financiero, porque es limitado, ¿no? Y lo que se busca es que este recurso se haga mucho más grande, las ganancias que permitan a través de cómo gestionamos este recurso financiero. Bueno, hay muchas aplicaciones que vamos a estar viendo durante esta materia, pero en particular, como les mencionaba, va a estar enfocado a las matemáticas financieras, ¿de acuerdo? Entonces, por ende, hoy estaremos revisando dentro del portal, ya les cargué información específica de introducción a este tema de matemáticas financieras, que es en donde nos vamos a enfocar precisamente en la materia. Y vamos a ver algunos videos donde nos van a dar esa expectativa más clara, ¿sí? De lo que hoy queremos que en esta materia ustedes aprendan como administradores de empresas. O también les decía, no importa qué carrera estés estudiando, también esto puede aplicar muchísimo para tu formación y ahorita lo vamos a ver en los videos, ¿sale? Bueno, sin más, vamos a revisar este material que les decía, está muy interesante porque realmente cuando hablamos de matemáticas, a mí me pasaba cuando estudiaba también, nunca era como algo de mis materias favoritas que yo decía, ay, voy a tener matemáticas, ¿no? Al contrario, siempre trataba de huirle, incluso hasta cuando elegí mi carrera, abiertamente lo puedo decir, ¿no? Yo traté de buscar una carrera que no implicara tantas matemáticas, pero de todos modos siempre voy a tener matemáticas. Ustedes son como administradores o psicólogos, pedagogos o la carrera que ustedes digan, siempre van a tener matemáticas. Claro, hay carreras más específicas donde sí van a tener una mayor concentración de materias de matemáticas. Pero bueno, de las matemáticas no nos salvamos y lejos de tenerles miedo, es una verdadera ayuda la que nos va a dar para poder tener ese conocimiento que en este caso, como les decía, nos va a permitir gestionar correctamente las finanzas, ya sea personales o si hablamos de administradores de empresas en una organización. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Voy a estar intercalando un poquito la información junto con el contenido que tengamos ya de estos videos que les voy a mostrar para que tengamos mucho mayor claridad de este tema. ¿Sale? Bueno, voy a proyectar aquí y después pondré los videos. ¿Ok? Bueno, hablando de matemáticas financieras, y primero, cuando hablamos de finanzas, ¿a qué nos referimos con finanzas? ¿Ok? Si hablamos de finanzas, de inmediatamente seguro les viene a su cabeza dinero, ¿ok?
Entonces, y en efecto es así. Eh, los puntos clave que quiero que entiendan para esa primera parte de la clase es, ok, vamos a hablar entonces de las matemáticas aplicadas a específicamente matemáticas financieras. ¿Qué son y cuál es su importancia en las finanzas? Número uno, estas matemáticas financieras se encargan de estudiar cómo cambia el valor del dinero con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es súper relevante. Eh, Tal vez en otras materias también de economía, que ya las han llevado seguramente, o si no las van a llevar, van a darse cuenta que hay algunas variables macroeconómicas que se miden, porque una de ellas, por ejemplo, es la inflación, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en este caso, el alza de precios, que es lo que significa la inflación, repercute mucho en el dinero, las finanzas que tenemos que cuidar en las organizaciones o nuestras finanzas particulares, ¿no? Para todos los costos, los gastos que tenemos, ya sea de manera personal o en las organizaciones, necesitamos tener mucha claridad del valor que va a tener el dinero, los ingresos que tenemos, ya sea de manera, si hablamos de empresas, pues hay que de manera diaria se pueda estar midiendo, semanales, quincenales, mensuales, o también de manera particular, los ingresos que a mí me pagan, si me pagan por semana, quincena, mensualmente, también. Eh, pero esto nos va a permitir, las matemáticas financieras, vamos a aplicar el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana sobre interés simple e interés compuesto, que entra este concepto de las tasas de interés. ¿Ok? Por eso muchas veces cuando tú haces compras, ¿ok? Y te dan en ese sentido la opción de crédito, en el no crédito te dicen ahí, o ya va implícito un precio adicional que tendrás que pagar por un bien o por un servicio, porque no lo vas a pagar de inmediato. Se te va a dar un plazo para que lo puedas cubrir y entonces, con el paso del tiempo, de acuerdo a esto, pues va a perder valor el dinero y por eso se aplican tasas de interés, ¿ok? Hay veces que, pues incluso es muy atractivo cuando hacemos compras a meses sin intereses, ¿no? Normalmente cuando escuchas esto de meses sin intereses es algo, dices, no lo puedo dejar pasar, ¿no? Porque implica que voy a pagar lo mismo a pesar de que me van a dar, dependiendo, ¿no? Si son a 3 meses, 6 meses, 9 o a 12 meses para poder pagar lo que yo estoy adquiriendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, punto clave número uno, se encargan de ver cómo cambia el valor del dinero con el tiempo y que va inmerso por el tema de la inflación. ¿Ok? Número dos, es crucial para entender inversiones, intereses y evaluar proyectos financieros. ¿Ok? Bueno, puede ser que de manera particular yo quiera poner un negocio. Tengo cierta cantidad de dinero ahorrado, ¿no? Ese dinero ahorrado lo quiero invertir. Pero bueno, gracias a las matemáticas financieras, vean, ese es un gran beneficio. Yo puedo hacer un análisis de la información que me va a brindar el poder hacer un proyecto de inversión, en donde pueda hacer un análisis de estudio de mercado, que eso seguramente o ya lo vieron o lo van a ver en una de las materias que tengan en si son administradores, la van a tener sí o sí esta materia de proyectos de inversión. En esta materia van a ver precisamente cómo a través del estudio de mercado que van a tener, vamos a tener claridad de cuál es la demanda que voy a cubrir, ¿sí? Los ingresos que yo como meta tengo que ponerme como organización para poder tener las ganancias que necesito. Importante, a través de las matemáticas financieras voy a saber qué tan rentable, ¿sale? Va a ser mi negocio. ¿Para qué? Pues para saber si voy a invertir o no ese dinero. Porque cuando hablamos de inversión, pues ese dinero tiene un riesgo, ¿vale? Puede ser que tu inversión no te dé las ganancias que tú quieras o incluso pues ya no tengas el retorno de esa inversión. Por eso incluso vamos a ver aquí algunas herramientas que tenemos como la TIR, que es la tasa interna de retorno, y la TREMA, pero bueno, todas estas herramientas que tenemos en matemáticas financieras que nos permiten saber y evaluar qué tan viable es un proyecto en el cual yo quiero invertir mi dinero, ¿sí? O en las empresas. En las mismas empresas lo que hacen es, bueno, tenemos
por las ventas de nuestros productos o nuestros servicios, tenemos ingresos. De esos ingresos, bueno, al final hay ganancias que necesitamos saber si vamos a reinvertirlas, ¿ok? Pero ¿en qué las vamos a reinvertir? Tenemos que evaluar en lo que se quiera invertir, que nos vaya a hacer, que vayamos a tener un retorno de inversión que nos permita tener las ganancias que queremos, ¿ok? Bueno, punto clave número 3, ayuda en el análisis de créditos, préstamos, tasas de interés y más. Aquí esto es importante, como les mencionaba. Eh, si tú eres una empresa que vas a vender, digo, a menos que sea venta directa a los clientes y aún así, muchas de las veces por el precio que tienen tus productos o tus servicios, tienes que dar crédito, ¿sale? Lo mismo pasa con las empresas. Piden a otras empresas que son sus proveedores, les piden crédito, ¿ok? Entonces, aquí puede haber dos cosas, que tú pidas un crédito o que tú des un crédito para lo que quieras vender, ¿ok? O lo que quieras comprar. Entonces, para eso también es importante entender que hay tasas de interés. Las tasas de interés son el valor del dinero que va a tener por brindarte esta oportunidad de crédito, ¿ok? Entonces, lo que buscamos con las tasas de interés es precisamente que el dinero que te diga ahorita no lo vas a pagar, pero lo vas a tener que pagar posteriormente, para mí como yo el que te estoy dando el crédito, pues ese dinero que voy a tener al final me siga teniendo el mismo valor que yo necesito que tenga. Para eso aplico las tasas de interés. ¿Ok? Pero bueno, estos son de los temas que vamos a ver mucho más adelante en las siguientes clases y que bueno, esa es la función, que hoy que vamos a ver este tema de matemáticas financieras, estamos revisando cómo se aplican las matemáticas, ¿sale? De manera profesional o incluso cómo lo puedo explicar de manera personal. Por último, punto clave es utiliza diferentes métodos como el valor presente neto, ¿sí? Que es el BPN, así se le conoce como BPN, y las tasas de interés, como las que mencionaba, eh, el interés simple y el interés compuesto. Bueno, entonces, ¿qué son las matemáticas financieras? Las matemáticas financieras se enfocan en el estudio de las herramientas de cálculo que ayudan a entender el valor del dinero a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, en la economía nos mencionaban que por eso el dinero, su función como tal del dinero es mantener su valor en el tiempo, pero realmente es imperfecto porque pues existe la inflación. Ya en que a lo mejor nuestro país, el Banco de México es el que está siempre constante en la búsqueda de acciones que no permitan tener inflaciones tan elevadas. Existen inflaciones que hay que considerar. Y entonces, por lo tanto, tenemos que considerar esos temas de inflación para que no nos impacte en nuestros ingresos en las organizaciones o en nuestros ingresos que tenemos como trabajadores. Que por el trabajo que hacemos tenemos un pago, ¿no? Dinero, un ingreso que es el que ocupamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, bueno. Una explicación más sencilla, ¿sí? En una operación financiera, el valor del dinero cambia con el tiempo. Esto se debe a que el intercambiar una cantidad de dinero hoy por otra que se recibirá en el futuro, el valor de ambos montos no será el mismo debido al tiempo transcurrido, ¿ok? Las matemáticas financieras nos ayudan a calcular el valor de un capital invertido hoy en comparación con el valor de ese mismo capital que se recibirá en el futuro, proporcionando las fórmulas necesarias para realizar estos cálculos. Entonces, con esto imagínate, yo quiero hacer, antes de que yo invierta mi dinero en algo, en un negocio, pues soy una empresa y quiero invertir mis ganancias en un proyecto de inversión en la misma empresa. Bueno, hago este análisis financiero para saber si va a ser viable, ¿no? Para que no tenga el menos riesgo posible. Siempre van a existir riesgos de que mi inversión la pierda o de que no tenga las ganancias que yo espero, pero cuando aplicamos estas matemáticas financieras, tenemos una mayor certeza con estos cálculos si efectivamente va a haber un retorno de inversión o no. Si lo hay, entonces pues le puedo entrar con mayor tranquilidad a ese gasto que voy a tener de mi inversión. Bueno, no gasto, sino más bien pues lo que yo voy a ocupar de mi recurso de dinero para poder tener esa ganancia posterior que voy a adquirir.
o si veo que no es viable, pues mejor no le entro a ese riesgo, ¿sale? Entonces eso es lo padrísimo de las matemáticas financieras. Bueno, vamos a ver ahora un primer video, como les mencionaba, que también está en YouTube y nos va a permitir poder tener claridad, ¿no? De el por qué, en este caso, hablando del tema financiero, el tema de dinero, es tan relevante aplicar las matemáticas financieras, ¿ok? Bueno, voy a ponerlo, pero no tenía audio. Aquí ya le estoy poniendo el audio. En YouTube lo van a poder encontrar. A ver, ahorita que les aparezca. De hecho, así dice curso de matemáticas financieras. Está muy interesante. Vamos a verlo y después platicamos para dar ya una conclusión de esta primera parte de este video. Al finalizar veremos otro donde ya más específicamente nos hace mención de cómo vamos a aplicar las matemáticas financieras en temas más particulares. ¿Ok? Bueno, veamos el video y regresamos. Si hablamos de finanzas, eso indiscutiblemente nos lleva a hablar del dinero, algo que empleamos a diario en nuestra vida, pero que muy pocas veces nos detenemos a pensar todo lo que involucra. En primer lugar, podemos decir que el dinero es un medio de pago, un medio con el cual realizar transacciones es mucho más fácil, porque previo al dinero, la forma en cómo se realizaban las transacciones comerciales se basaba en el trueque, es decir, intercambiar unas cosas por otras. Pero eso suponía un gran problema, puesto que no siempre se podía coincidir en lo que se tenía para cambiar y lo que se necesitaba. Por ejemplo, si yo tenía manzanas y quería carne, tendría que intercambiarlas, pero tal vez quien poseía carne no quería manzanas, y al final no se realizaba el intercambio. O aun si quisiera manzanas, existía el problema de la equivalencia. ¿Cuántas manzanas equivalen a un trozo de carne? Todos esos problemas dificultaban mucho que se realizaran transacciones, pero entonces apareció el dinero, o al menos una forma de dinero, porque antes de llegar a la forma de dinero que conocemos, se pasó por muchas cosas previamente. Se llegó a usar como medios de pago pieles, ganado, pimientas, conchas y varios elementos más, e incluso la sal, de donde viene el término salario. Ya saben, porque antes se pagaba con sal. En fin, cada uno de los elementos que pasó tenía obvias falencias que hicieron que no perdurara en el tiempo, así que al final se optó por el uso de monedas, especialmente las fabricadas de metales preciosos, pues tienen tres características fundamentales en el dinero y estas son: que puede ser un medio de intercambio, puesto que son fáciles de almacenar y transportar; que tengan una unidad contable, ya que permite medir y comparar el precio de los productos; y que pueda ser refugio de valor para que se posibilite el ahorro, esto es, que se admita su valor. Y aunque en la actualidad la moneda o el dinero que utilizamos ya no está respaldada en metales preciosos, sigue manteniendo esas características. Incluso las monedas virtuales como lo son el Bitcoin tienen esas características, pues son fáciles de almacenar y transportar, podemos contarlos y definir el precio de los productos con ello, y son aceptadas. Sabes que si quieres intercambiarlos, ya sea por bienes u otras monedas, van a aceptarlos. El dinero también es un medio de abstracción. Esto porque en realidad no juzgamos al dinero tanto por lo que es en sí, sino más bien por el valor que le hemos dado en la sociedad. Me explico. Imagina que tienes un billete de $1. Es muy probable que los costos de producir ese billete no lleguen a ser los de $1, que sus materiales y el proceso de producción para fabricar un billete hagan que su costo sea más bajo que $1. Pero una vez entra en circulación, las personas que posean e intercambien ese billete le darán el precio de $1. Ese sería su valor nominal. Aquí, para los más jóvenes, seguro surge la pregunta: si el costo de fabricar billetes es más bajo que el precio que tendrán una vez entran al mercado, ¿por qué no fabricamos muchos billetes y acabamos con la pobreza? Bueno, la respuesta a eso es que, como ya lo mencioné, el dinero no tiene un valor en sí mismo, sino el que le asignamos. Me explico. Un gobierno debe ver cuánto produce su país, cuántos bienes hay en circulación, en fin, cuál es la riqueza que posee la nación en base a lo que produce y tiene. Y es en base a esas cosas, que son reales, que se imprimen la cantidad de billetes necesarios para que se puedan hacer las transacciones.
Si se imprimieran más billetes de lo que tiene una nación, ocurriría algo llamado inflación, que básicamente es que haya mucho dinero en moneda, pero que casi no haya productos para comprar, lo que hace que los precios de todo aumenten, que se pongan las cosas muy caras. Hablando de la inflación, si viste mi video de qué es la economía, sabrás que todo se basa en los recursos, los cuales son cada vez más escasos, lo que hace que, ya sea en mayor o menor medida, siempre haya un cambio en la inflación. Tú mismo puedes darte cuenta de que cada año las cosas son un poco más caras. Es muy importante que recuerdes esto en un momento. Ya para terminar de hablar del dinero como tal, solo quiero mencionarte que este también se considera una mercancía, razón por la que tiene tanto un precio como un valor. El precio es lo que el mercado está dispuesto a aceptar que vale. Si yo voy con un billete de 5,000 pesos a comprar una cerveza que tiene un precio de 5,000 pesos, recibirán mi billete y me darán la cerveza. No esperarán ni más ni menos. Por su parte, el valor es la concepción especial que le damos al dinero. En nuestra sociedad tiene un valor especial, pues genera una condición de poder en quien lo tiene, lo que hace que se genere un valor sentimental o emocional. Personas que le dan una importancia al dinero simplemente por el hecho de tenerlo y no de lo que pueden adquirir con él, ya que eso les da cierto estatus. Wix te da el poder de la inteligencia artificial para crear el sitio web que necesitas con todo. Pero esto del valor tomará más sentido cuando hablemos del valor del dinero en el tiempo. Si te dieran a elegir entre... Aquí en esta parte viene lo que realmente, hablando de la materia de matemáticas básicas, matemáticas aplicadas y específicamente matemáticas financieras, es lo que hoy nos interesa poder aplicar este contexto, ¿no? Para poder entender con todo lo que ya nos explicaron en este video que está muy interesante de esta historia del dinero, cómo hoy es tan relevante el poder aplicar pues el uso correcto de nuestro dinero que tenemos, ya sea en la parte personal o en las organizaciones. Y queremos esto, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte del video donde dice el valor dinero en el tiempo. Como lo mencionaban ahí, hay un tema de inflación, ¿no? En donde hay esta alza de precios. Hay estos puntos importantes donde yo tengo que ver exactamente qué valor va a tener en el tiempo para, sobre todo, ya vimos ahorita las características, los puntos clave que les mencionaba del tema. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el video y regresamos para hablar al respecto. Entre tener $100 hoy o $100 en un año, lo más probable es que respondas que tenerlos hoy, ¿cierto? Y si esa no es tu respuesta, ya te explicaré por qué sí debería serlo. El dinero tiene un valor en el tiempo, y esto responde a diferentes razones. Una de ellas es la inflación, que como te mencioné hace un momento, hace que el precio de los bienes aumente. Al ser esto una realidad, implica que si tienes los $100 hoy, podrás comprar, por ejemplo, 50 hamburguesas, de $2 cada una. Pero como la inflación aumenta el precio de los bienes, en un año con esos mismos $100 tendrás que comprar menos que 50 hamburguesas, porque lo más probable es que el precio de cada hamburguesa haya aumentado. Así que, palabras más, palabras menos, el concepto del valor del dinero en el tiempo nos dice que sumas iguales de dinero no tendrán el mismo valor si se encuentran ubicadas en diferentes tiempos. No podrás comprar lo mismo con $100 hoy que con los mismos $100 en unos 10 años. Y piénsalo, seguro con una misma cantidad de dinero antes comprabas muchas más cosas que lo que ahora puedes comprar. El valor del dinero en el tiempo también se ve influenciado por la emisión del dinero y la rotación del mismo. La emisión primaria del dinero es cuando se fabrican por primera vez los billetes y monedas nuevecitos y entran a la economía. Pero una vez entran en la economía empiezan a rotar y de cierta forma a multiplicarse. Por ejemplo, imagina que se imprime un billete y el banco lo entrega en préstamo. Y después se utiliza para comprar algo a una empresa, y ésta deposita su dinero en un banco que lo vuelve a prestar. Si te das cuenta, el mismo billete sirvió para comprar cosas y para hacer préstamos. No había dos billetes, fue simplemente uno que realizó rotación.
Y ese proceso se repite infinidad de veces y se genera una rotación del dinero, que con las tasas de interés hace que se multiplique mucho más. Ahora ya sabemos que el dinero no tiene el mismo valor dependiendo del tiempo en el que se encuentre, y por eso podemos asumir por qué al prestar dinero o depositarlo en una inversión se debe entregar intereses. Es decir, un monto adicional a lo que ya se había prestado o a lo que ya se había invertido. Te explico esto con un ejemplo. Imaginemos que tengo $50,000 para comprar un carro que, curiosamente a día de hoy, también cuesta $50,000. Pero que cuando voy a comprarlo me encuentro con un amigo que me dice que le preste ese dinero por un año. Yo lo hago y al cabo de un año, el carro que yo esperaba comprar en $50,000 ahora cuesta $52,000. Es decir, aumentó su valor ya sea por la inflación o cualquier otro aspecto, $2,000 en ese año. Lo que implica que con esa transacción, si mi amigo solo me devuelve $50,000, yo salí perdiendo. Tengo que buscar de donde sea otros $2,000 para comprar el carro que hace un año me habría costado solo $50,000. Para que eso no ocurra, se compra intereses, que compensan el hecho de renunciar a utilizar el dinero inmediatamente. Y es ahí en donde entran las matemáticas financieras. Las finanzas podemos definirlas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Y administrar el dinero quiere decir hacer un buen uso de las cosas para conseguir objetivos definidos o los mejores resultados posibles. Para que las finanzas puedan cumplir con ese fin, se emplean las matemáticas financieras, también conocidas como matemática mercantil, que es una herramienta empleada para el análisis financiero, económico y contable, centrando su atención en el valor del dinero en el tiempo, las tasas de interés, periodos de tiempo, entre otras variables. Esta rama de las finanzas y las matemáticas trabaja con un conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis útil para evaluar alternativas económicas y apoyar decisiones, pues permite evaluar, comparar y elegir entre diferentes opciones financieras, y en combinación con la contabilidad y la economía puede incluso ayudar a resolver problemas. Así que en los próximos videos de este curso no solo aprenderemos conceptos relacionados con el dinero y la forma en cómo trabaja, sino también fórmulas matemáticas que se aplican en la realidad y con las cuales estamos relacionados constantemente, pero que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. Así que si quieres ver esas lecciones, lo único que tienes que hacer es dar like a este video y comentarlo para saber que te interesa. Suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subo más lecciones y revisarla. Listo, muy bien. Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? De profesor Felipe Delgado. Vamos a darle un like. Está muy interesante la explicación que yo también les decía en un principio de este tema de matemáticas financieras y toda la gran ventaja que nos va a dar para poder entender por qué son importantes y de qué manera puedo aplicar estas matemáticas, sobre todo si soy un administrador de una organización. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar entonces al contenido que tenemos en la plataforma para ir cerrando ya nuestra clase del día de hoy y con esto pues podamos, pues bueno, ya dejar mucho más claro en qué nos vamos a enfocar durante toda esta materia, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos la explicación que yo daba en un principio y con el video creo que puede quedar mucho más claro. Ahora, hablando de este tema que veíamos en el video es, ¿por qué aplicar en este caso las tasas de interés? Porque realmente va a ser muy difícil que todas las transacciones se puedan hacer de manera en el efectivo de inmediato, que es lo que normalmente quisiéramos, ¿no? Que todas las transacciones, sobre todo somos empresas, que podamos vender y tener de inmediato el pago del servicio o del producto que estoy ofreciendo, ¿sale? No en todos los casos aplica de esta forma, se tienen que dar créditos y bueno, o hay préstamos y entonces para eso se requiere un tiempo razonable que se debe acordar para posteriormente tener en ese sentido la devolución de ese dinero, ¿no? Y que no pierda valor en el tiempo. O la otra es, yo quiero invertir mi dinero, ¿sí? Y en un cierto tiempo determinado, pues tener la referencia de cuánto voy a ganar, ¿sí? Porque si al final voy a hacer una inversión para algún negocio
y voy a tener la misma cantidad de dinero para el siguiente año, 2, 3 años que va a ser mi proyecto, pues realmente voy a tener menos dinero del que tengo yo ahorita, entonces no me conviene, ¿vale? En ese caso, a lo mejor tomaría la decisión de, bueno, pues mejor lo meto, compro CETES, ¿sí? Lo invierto en CETES y los CETES me van a dar X porcentaje de tasa de interés mayor a lo que yo voy a ganar si invierto en un negocio, ¿no? O lo meto en estas instituciones financieras donde puedo tener una caja de ahorro y me van a dar mayor tasa de interés por mi dinero ahí, mantenerlo en un periodo de 6 meses, un año, etcétera, ¿no? U otras herramientas financieras con las que podemos contar para que mi dinero tenga mayor beneficio. Pero bueno, ok. El interés financiero, ¿sí? Hace referencia al proceso de ceder una cantidad de dinero hoy para ser recuperado en el futuro con una porción adicional, ¿sale? A eso nos referimos con el interés financiero o las tasas de interés, llamada interés. Se denomina en matemática financiera como traslado de capital financiero en el tiempo. De manera que la matemática financiera nos hace posible conocer el valor equivalente de un capital presente en relación con otro capital futuro. Es decir, si se dan cuenta, todo esto estamos hablando que a través del tiempo, ¿sí? Aunque nos digan en el Banco de México que va a mantener su valor el dinero en el tiempo, pues eso es una referencia que no es así. Siempre va a haber una inflación. Claro, entre más controlada esté la inflación, la alza de precios, eso va a ser mucho más benéfico para tener menos riesgo en que mi dinero hoy valga menos después, ¿no? Es decir, que mediante sus cálculos es posible conocer el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Bueno, existen algunos regímenes de cálculos. En el área financiera existen dos formas en particular del cálculo de los intereses generados en una operación financiera. Y estas son el interés simple o capitalización simple. También tenemos el interés compuesto o capitalización compuesta. ¿Vale? Bueno, que estos temas son los que ya estaremos revisando. En particular empezaremos con el interés simple para la siguiente semana. ¿Vale? Entonces, ahí en la tarea que les voy a dejar en la clase en vivo, para que también ahí estén pendientes de qué es qué es el interés simple y cómo se calcula. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues vamos a ver un segundo video que también, a ver, permítanme, no sé si se mantuvo el audio activo para que lo podamos escuchar y podamos ver aquí la importancia de las matemáticas financieras en la vida académica y laboral, ¿no? Ahorita que estamos empezando, ya les di esta referencia de que vamos a enfocarnos en las matemáticas aplicadas específicamente en matemáticas financieras, ¿ok? Bueno, ya puse aquí el audio, voy a compartir mi pantalla otra vez y bueno, así lo van a encontrar este video en YouTube también, como les acabo de explicar. Vamos a verlo y regresamos para ir cerrando nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Ceipa, más para ti. Quiero compartirles sobre un tema de suma importancia a la hora de entender los mercados financieros, las finanzas corporativas, los riesgos financieros en general y sobre todo en las finanzas personales. Este tema son las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras son la base del conocimiento en finanzas. Son muy importantes para poder tomar decisiones correctas y poder tener una gerencia, una gestión del riesgo adecuada desde cualquier punto de vista en nuestras vidas, tanto desde el plano profesional como desde el plano personal, desde el momento en que vamos a adquirir una inversión o vamos a tomar un crédito. Las matemáticas financieras nos permiten entender correctamente el concepto de inversión, nos permite saber de manera correcta por qué cuando hacemos una inversión estamos incurriendo en un sacrificio, cuál es el papel que juega la variable del tiempo dentro de las inversiones y qué tiene que ver esto con los riesgos financieros. Los riesgos financieros pueden darse de múltiples formas
y podemos encontrar que el riesgo puede venir como riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional o riesgo de liquidez. Todos estos factores influyen a la hora de tomar cualquier tipo de decisión de inversión o decisión de financiación. Es por eso que las matemáticas financieras nos dan todos los aspectos claves, desde cómo interpretar los beneficios que buscamos cuando hacemos una inversión y cómo pueden entenderse esos beneficios como una tasa de interés. Las tasas de interés podemos encontrarlas de muchas maneras. Los bancos, las instituciones financieras en general, siempre nos muestran el valor del dinero por medio de tasas de interés, y es por eso que es tan importante que podamos entender cómo se calculan y cómo podemos transformar esas tasas para entender correctamente los productos bancarios, productos de inversión que nos ofrecen tanto los bancos como las diferentes bolsas o las propias comisionistas de bolsa. Desde el punto profesional, en mi experiencia, pues he tenido la oportunidad de aplicar las matemáticas financieras en diferentes escenarios. Por ejemplo, trabajé en una empresa haciendo evaluación de proyectos de inversión. Era claro que para todos estos tipos de proyectos era necesario evaluar su viabilidad, no solo técnica, sino viabilidad financiera. Para este tipo de proyectos, que en este caso eran de construcción de obras civiles, era necesario tener una fuerte base de matemáticas financieras para poder hacer la evaluación de estos proyectos. Tuve la oportunidad de trabajar en otro campo como es el control de gestión de una empresa, también conocido como controlling. En el controlling es necesario no solo tener conocimientos contables, sino conocimientos fuertes de matemática financiera para poder interpretar todos los resultados que ha tenido la empresa en un periodo de tiempo. También he tenido la experiencia y la oportunidad de trabajar en una gestora de fondos de inversión. Este es el caso en el que puse en práctica la matemática financiera, pero aplicada a los mercados de capitales. La matemática financiera nos da las bases para entender estadística básica que nos permite hacer los cálculos y comprender las rentabilidades de los activos que se presentan en los mercados de capitales, como son las acciones, como son los bonos o como son productos derivados como los futuros. También he tenido la oportunidad de trabajar en consultoría financiera, especialmente en riesgos de mercado y crediticio, y siempre es fundamental tener bases de matemática financiera y estadística básica para poder comprender desde el fondo los problemas financieros y hallar soluciones concretas y correctas. Entonces, ese es el mensaje que quiero darles hoy. Es muy importante que construyamos y cultivemos una educación financiera, no solo para crecer desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. Ceipa, más para ti. Muy bien, perdóneme, ya lo quité el video. Digo, esta referencia que nos hace como tal, hace todavía mucho más preciso lo que hemos estado platicando en toda la clase del día de hoy. La relevancia que tiene el poder entender las matemáticas financieras para poder tener menos inseguridad en el tema de inversión, ¿ok? Que cuando hablamos de inversión nos referimos a nuestro dinero, ya sea porque vamos a emprender un negocio, queremos emprender un negocio, queremos que ese dinero que hoy tengo ahorrado me genere esas ganancias que yo necesito tener y que me permitan que mi dinero mantenga su valor o incluso aumente en el tiempo, ¿sale? Pero bueno, eso no lo puedo saber si no tengo yo estas herramientas que me van a permitir lograr todo esto. O en el otro caso, como lo decíamos, realmente hoy pues no es tan fácil poder tener el dinero al momento en las transacciones y por lo tanto pues se requiere hacer estos créditos y estos créditos implican por lo tanto meter las tasas de interés. Y estas tasas de interés son las que vamos a estar buscando entender para saber en este sentido de qué forma puedo mantener vigente el valor de mi dinero sin ningún riesgo. ¿Ok?
Bueno, pues vamos a darle aquí un like. Aquí, como les decía, este video lo podemos encontrar como la importancia de las matemáticas financieras en la vida académica y laboral. ¿Ok? Muy interesante toda esta información que tenemos hoy disponible en las diferentes plataformas. En este caso me he ocupado mucho en estos videos que tenemos en YouTube. Pero bueno, pues ya para concluir nuestra primera clase del día de hoy, quiero cerrar con esa reflexión en donde no importa si, primero lo que decía en un principio, las matemáticas. Las matemáticas nos van a ayudar para muchísimas cosas que a veces decimos, ¿y dónde aplico funciones? ¿Dónde aplico conjuntos? ¿Dónde aplico ecuaciones? Bueno, la intención de todo esto es entender que son formas o herramientas que tenemos de análisis, ¿sí? Que nos permitan tomar decisiones. En este caso lo vamos a ver a través de las matemáticas financieras y que, bueno, pues de alguna forma nos van a permitir ser más competitivos con un recurso que tenemos limitado. Hablando en tema económico, pues recuerden el dinero. El dinero es muy importante el poder como recurso que tenemos disponible, hacerlo, pues que sea fructífero el uso de este dinero. Pero bueno, por mi parte, en verdad, este tema para mí es muy interesante. Creo que va a ser muy viable el poder tener más herramientas que nos permitan gestionar mejor este recurso y qué mejor que hacerlo de esta forma en una materia formal como matemáticas aplicadas. Pues muchísimas gracias a todos. Recuerden, por favor, sus dudas, sus comentarios, los podemos ir trabajando en la clase en vivo. Eh, También es importante que si no pueden entrar a las clases en vivo, vean las clases grabadas y pues bueno, con esto podamos conversar después del tema, dudas, comentarios. Pueden hacérmelo llegar por WhatsApp, como lo hemos hecho anteriormente, ya de manera particular. Y bueno, pues por mi parte sería todo en esta primera clase. Bienvenidos a esta materia de matemáticas aplicada. Nos vemos a la siguiente semana. La tarea que van a hacer del tema que estamos viendo de matemáticas financieras es investigar eh, qué es el interés simple y cómo se calcula. ¿Sale? Que es lo primero que vamos a estar abordando para nuestra siguiente clase. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana.